Imagina esto. Hace unos 5.000 años, cuando florecían las primeras culturas precerámicas de Sudamérica, ¿qué tal si en el norte de Chile, en un paisaje que era mucho más húmedo y fértil que el desierto que vemos hoy, existió una avanzada civilización? Una civilización que por catástrofes volcánicas y un drástico cambio climático se vio forzada a abandonar su hogar, migrando hacia los verdes valles de Perú y los fértiles lagos altiplánicos de Bolivia. ¿Podría ser esto posible? Quédate, porque hoy te voy a contar cómo encontré las sorprendentes huellas de esta civilización perdida en lo que hoy conocemos como el desierto de Atacama. Después de estudiar el observatorio a los pies del Montículo Mayor, regresé una vez más al punto de observación inicial. Decidí subir a uno de los montículos cercanos para tener una visión periférica de todo el complejo. Fue entonces, desde esa perspectiva elevada, que una pieza fundamental de este asombroso rompecabezas se desveló ante mis ojos. Lo que encontré fue una evidencia innegable: estructuras o plataformas estratificadas, dispuestas como terrazas, típicas de las construcciones piramidales. No se trataba de formaciones naturales, eran bloques de roca canteados, trabajados con precisión y colocados de una manera tan deliberada que su apariencia piramidal dejó de ser una suposición para convertirse en una certeza. Se puede ver claramente cómo estas plataformas de roca están casi completamente sepultadas por el paso de milenios, por la arena y la ceniza volcánica que el tiempo ha depositado. Sin embargo, alcanzan a asomarse a la superficie en varios puntos, dando una idea de la magnitud de lo que yace oculto, una estructura monumental esperando ser completamente desveladas. Oh, ahí hay algo. Esa parece la que estoy buscando, ¿ver? Vamos hacia allá. Una muestra muy buena de las plataformas que les estaba mostrando. Antes de esto deben haber estado con construcciones. Esta pirca tiene pinta de que ha sido mantenida. Por lo menos hace un par de cientos de años. O quizás no, pero quizás aquí habían ocupaciones 500 a.C. que reocuparon estos lugares y rescataron la sabiduría de los alineamientos que marcan los caminos que les permitían llegar al altiplano, a las zonas del norte en Perú, ¿no? Pero en un momento deben haber habido estructuras muy... ¿Qué es esto? Oh, acá hay una cuevita. En algún momento todo esto tenía una época de esplendor. Esto tiene pinta de... Esto tiene pinta de tumba. Claro, esto está marcando tumbas que están alineadas en esas direcciones, marcando los ancestros. Increíble. Vamos a ver la última. Esto también tiene pinta de alineamiento solsticio. Oye, aquí hay... Tengo que estar en esta línea. Se nota que hay algo abajo. Pueden ser animales, pero no hay ni una huella, ni de zorritos,
ni de nada. Al examinar más de cerca vemos una doble hilera de rocas cementadas con adobe, que parecieran estar suspendidas sobre una especie de viga, posiblemente una techumbre, una ventana o una puerta. Esto tiene toda la pinta de tumba. Mientras las plataformas y terrazas se orientaban hacia el poniente del montículo, el lado oeste contenía estas estructuras que parecían rodearlo, como si estuvieran haciendo guardia. Cada una correspondiente y alineada hacia las montañas más altas, como a los solsticios y equinoccios. Este está marcando el norte y esta está marcando 30 grados noroeste. Pero si estas estructuras enterradas y remarcadas con pircas, con puertas indicando direcciones específicas, pues todo me hace pensar que estas estructuras podrían ser chulpares. Misteriosamente, esta estructura, aquí en el desierto de Atacama, apunta específicamente a uno de los chulpares más importantes de las culturas pre-Tiahuanaco. Y aunque culturas posteriores, como la Carangas, también haya habitado la zona, son los Uruchipaya, la cultura que podemos identificar por sus complejas redes de canales y su arquitectura temprana. Estas estructuras enterradas y alineadas a los solsticios y montañas más altas se corresponden con los rasgos de los chulpares. Los chulpares son antiguas torres funerarias de origen aymara y quechua, construidas para albergar los restos de personas de alto estatus social, como líderes o jefes, en las culturas andinas. Estas estructuras, generalmente de forma circular o angular y hechas de piedra y adobe, se encuentran principalmente en la región del altiplano andino, en Perú y Bolivia, pero también las hay en Chile. Imagina que vamos de viaje a un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde las leyendas se entrelazan con la piedra y el viento susurra secretos olvidados. Nos adentramos en el altiplano, en la frontera entre Chile y Bolivia, en las orillas del río Lauca. Aquí, entre la inmensidad de las planicies, se alzan unas estructuras conocidas como los chulpares de Macaya. Las antiguas leyendas del altiplano nos cuentan que los chulpas eran seres primigenios, habitantes de estas tierras mucho antes de que el sol emergiera en el cielo. Según el mito del Pachacuti, Antes que el Inti, nuestro sol, iluminara los valles y las altas cumbres, existía un tiempo de penumbra. Entonces el fuego celeste irrumpió calcinando lo antiguo, y la tierra y sus primeros hijos se volvieron piedra. Solo aquellos que buscaron refugio en las aguas profundas o en las entrañas de la tierra sobrevivieron para ser los ancestros de un nuevo mundo, la memoria viva de un tiempo olvidado. según la cita textual del paper académico Movilidades, Etnicidades y Fronteras Nacionales en el siglo XXI, familias chipayas en el norte chileno, este pueblo de chulpas, seres que de acuerdo al mito original poblaban la tierra antes de la aparición del sol, y cuando éste surgió todos los chulpas fueron quemados por el fuego celeste, salvo algunos de ellos que se refugiaron en los lagos. De estos sobrevivientes del primer juicio descienden los chipayas, así como los otros urus, últimos testigos en este mundo de una humanidad primordial. Watchell, 1997. Es un interesante mito que se repite en distintas culturas. Y aquí es donde la ciencia nos ofrece una perspectiva aún más profunda. Un estudio académico publicado recientemente demuestra que hace aproximadamente 40.000 años, un cambio en el eje magnético de la Tierra provocó un drástico debilitamiento de su campo electromagnético, su escudo protector. Esto habría permitido la entrada de una radiación solar mucho más fuerte, un evento que se ha relacionado con la extinción de varias especies que no lograron adaptarse, incluyendo los neandertales. Si bien los mitos no pueden probarse al pie de la letra, es impresionante ver cómo estos relatos a veces pueden relacionarse con la ciencia. Pero si este mito de esta gente antigua estuviera en lo cierto, significaría que ya había seres humanos viviendo en nuestro continente hace más de 40.000 años.
La narrativa que conocemos, arraigada en el consenso arqueológico actual, nos dice que esto no es posible. Se nos ha enseñado que la migración humana a América ocurrió mucho más tarde, principalmente a través del estrecho de Bering. Sin embargo, en un artículo poco difundido, y podemos imaginar por qué, nos encontramos con un dato que sacude los cimientos de esta cronología. El investigador Stephen Howland y su equipo nos demuestran una clara evidencia de presencia humana, posiblemente neandertales, en lo que hoy es California, hace 130.000 años. Entre los hallazgos figuran herramientas líticas, usadas para crear instrumentos a partir de huesos frescos de mamut que datan de 130.000 años, 100.000 años antes de lo que normalmente se acepta en la narrativa oficial. ¿Será por esto la presencia en diversas culturas de cráneos alargados? Una característica que quizás buscaba identificar a los pueblos antiguos con sus ancestros, un linaje extinto hace 40.000 años o incluso antes. Y aquí es donde el misterio se profundiza. Los chulpares de Macaya, en el río Lauca, que quiere decir humedal en aymara, como es de esperarse, tampoco están dispuestas al azar. Están alineadas con direcciones específicas, como si señalaran algo o a alguien. Y lo más intrigante, están demarcadas por un símbolo muy especial. Un símbolo ovalado y concéntrico, que parece una fortaleza o una demarcación territorial orientada hacia los dioses. Este es el Pucará Pukina Cruzani. Este símbolo pareciera ser para los ancestros y las deidades que observan desde los cielos. Para las civilizaciones antiguas, las espirales y los óvalos concéntricos eran símbolos poderosos. La espiral, presente en la naturaleza desde las conchas de caracol hasta las galaxias, representan el ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Los óvalos concéntricos, por su parte, a menudo se asocian con la protección, la centralidad y la repetición de ciclos, reforzando la idea de un espacio sagrado o un punto de origen. Pero bueno, volviendo al desierto de Atacama, un gran surco profundo que serpenteaba a través del montículo. ¿Era un antiguo canal de riego olvidado por el tiempo? ¿O quizás algo más, un sendero ceremonial, un camino ritual, como si la misma tierra hubiera sido apisonada por generaciones de pasos sagrados? Inmediatamente mi mente voló a un lugar que visité para hacer unas pruebas de cámara, un sitio arqueológico reconocido, el Sol de Santa Rosita. Allí, entre diversos símbolos grabados en la tierra, hay uno en particular al que quiero que presten atención. Este llamito, graben esta imagen en su mente, porque la necesitaremos más tarde. Lo más sorprendente es la presencia de este mismo tipo de surco o geolifo ritual de tránsito, que no solo acompaña mi reciente descubrimiento, sino que también rodea completamente el montículo sagrado en el Sol de Santa Rosita. Es un patrón que se repite, un eco visual con el surco que les he estado mostrando, el mismo que parece acompañar a las estructuras alineadas, a unas posibles tumbas ancestrales o chulpares. ¿Es esto una coincidencia? No lo creo. Algo asombroso se dejó ver al alcanzar la cima de este montículo. Allí encontré una formación geométrica intrigante, un triángulo perfectamente delineado apuntando directamente hacia la cúspide del montículo más alto. Hago esta otra línea que pareciera seguir. Perdón, acá. La línea de... Y justo ahí, bajo la cima, algo que me dejó sin aliento. Una figura que a primera vista pareciera ser un zoomorfo. Sí, otro llamito. Pero al mismo tiempo lo que pareciera ser una cara. La comparación es innegable. Podemos ver la similitud, la misma esencia con la figura que les pedí que recordaran del Sol de Santa Rosita. Todo parece indicar que estas estructuras en Chile son en efecto chulpares. Están íntimamente alineados mirando siempre a las cumbres más altas, a los apus o guamanis, las montañas sagradas, rodeando algo aún más increíble, o quizás haciéndole guardia. ¿Pero qué llevó a estos pueblos a migrar y refugiarse en las alturas del altiplano?
y a desarrollar una cultura tan resiliente. Y es que el norte de Chile ha experimentado a lo largo de los milenios intensos procesos de aridización. Estudios científicos sugieren que lo que hoy son vastos salares como el Salar de Llamara o el Salar de Solonar fueron en el pasado lagunas y lagos. Incluso el majestuoso lago Chungará se estima que fue significativamente más grande. Gracias al estudio de los fósiles encontrados en las antiguas orillas del Salar de Llamara, fósiles que nos muestran la clara presencia de vida acuática, podemos conocer más sobre un importante periodo conocido como el óptimo climático. Es un punto clave en la historia reciente del clima de nuestro planeta. Durante el óptimo climático del Holoceno, un periodo que abarcó aproximadamente entre 9.000 y 5.000 años antes del presente, el desierto de Atacama no era el paisaje árido que conocemos hoy. Existió una ventana de tiempo, especialmente entre 8.000 y 6.000 años atrás, en las que las condiciones de humedad fueron significativamente mayores. Esto se debió en gran parte a que los sistemas frontales del oeste, que hoy suelen desviarse más al sur, alcanzaran estas latitudes con mayor frecuencia. El resultado fue un aumento de las precipitaciones en la costa y en las zonas precordilleranas, transformando la faz de lo que hoy es un desierto en un paraíso para la vida. Debemos considerar que en esa época la presencia de los glaciares en la cordillera de los Andes era mucho mayor, dominando el paisaje y haciendo las zonas altas aún más inhóspitas que en la actualidad. Sin embargo, el derretimiento de estos glaciares hacia las pampas del norte de Chile creó grandes ríos que alimentaban lagunas de agua dulce, convirtiendo el norte de Chile en un lugar propicio para el desarrollo de una gran cultura, hasta que algo ocurrió. Posiblemente un cataclismo involucrando erupciones volcánicas, que combinado con el aumento de las temperaturas provocaron las áreas que derritieron abruptamente los glaciares, provocando gigantescos derrumbes y aluviones que transformaron drásticamente el paisaje, sepultando civilizaciones y transformando ese paraíso en el paisaje desértico que conocemos hoy. Estos cambios drásticos en el clima habrían forzado a las poblaciones a adaptarse, migrar o desaparecer. Y entonces, ¿a dónde migraron estos pueblos? Los mitos, una vez más, nos susurran la respuesta, como un código que ha sobrevivido por milenios. Recordemos la cita de Huatchel, quien nos dice que los chulpas se refugiaron en los lagos y lo hicieron desde el Atacama. Pero si esto fuera cierto, deberíamos encontrar algunos rasgos de los sitios que les he mostrado presentes en los lagos más importantes de la zona andina. Y es aquí donde quiero volver con más detalle a nuestras plataformas o terrazas de piedra, enterradas pero claramente visibles en la ladera de este montículo, rodeándolo de tal forma que parecen anillos. Podemos distinguir hasta 6 niveles. Además, en su base se observan estructuras y plataformas adicionales. Esto es un templo piramidal. Y no es casual que la estructura que observamos en su cima nos apunta directamente hacia estos sitios. Si mi hipótesis es correcta, deberíamos hallar estas estructuras en los lagos del altiplano y en los valles del Perú. Investiguemos en la laguna de Pomacanchi. Entre ruinas de una antigua civilización, no lejos de las lagunas, encontramos la Huaca de Machu Yacta, una estructura piramidal con anillos, tal como les mostré en Atacama. Casi como si estuviera marcando los lagos de los que hablan los mitos. Cerca de estas lagunas podemos encontrar más estructuras con anillos. En la laguna de Pacucha encontramos el sitio arqueológico de Sondor y el templo anillado o pirámide de Muyu Muyu, un lugar de reunión para distintos pueblos preincaicos, tal como los Wari, hasta que los incas derrotaron al pueblo que dominaba esta zona, los chancas. El sitio arqueológico de Sondor en Apurímac, Perú, data de hace aproximadamente 2000 años, siendo un importante centro ceremonial chanca antes de la ocupación inca. Sondor destaca por su impresionante arquitectura, una gran pirámide central con 500 escalones, terrazas, muros y recintos. El Muyu Muyu, un templo piramidal con 8 plataformas en forma de anillo, un centro religioso para ceremonias y rituales, posiblemente astronómicas.
claramente una pirámide muy similar a la que encontré en Atacama. Curiosamente, los mitos de los chancas nos hablan de un legendario líder que emergió de los lagos, y también nos hablan de los Purun Runa, una humanidad anterior que pereció bajo una lluvia de fuego del cielo. Y lo más misterioso, en el lago Titicaca, una leyenda similar nos cuenta la historia de Tunupa, quien emergió del lago rompiendo la orilla para crear el río desaguadero, que alimenta el lago Poopó, y es el lugar de origen de la cultura Uruchipaya. Y cerca de este lago, marcando la línea con los tulpares de Macaya y el Pucará Puquina Cruzani, encontramos estos montículos modificados con plataformas. Este tiene 9 anillos y en la parte superior podemos ver claramente un área que debió haber sido usada con propósitos ceremoniales. En el otro montículo observamos 5 anillos y una clara similitud con el montículo piramidal anillado que encontramos en el desierto de Atacama. Estos montículos en Bolivia fueron identificados por el investigador Jim Allen, quien plantea la relación entre los anillos encontrados en el altiplano boliviano con los relatos de Platón y la Atlántida. Pero volviendo a los hechos y a lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Si este lugar que he encontrado en Chile fuera posiblemente el origen de las civilizaciones andinas, deberíamos encontrar el símbolo de óvalos concéntricos también aquí, ¿no es cierto? Y bueno, lo encontramos justo arriba del geoglifo con forma de llamito. Los óvalos concéntricos representan el asentamiento importante de una etnia. El punto del centro, Pilares de piedras dispuestos de manera espiral. sugiere que esta etnia es el origen de otras etnias. Pero no solo eso, estos óvalos concéntricos además forman, Una gigantesca espiral que rodea el montículo. como ya sabemos, la espiral es uno de los símbolos más universales y potentes, a menudo asociado con el origen de la vida, el nacimiento y la evolución, el movimiento cósmico de renacimiento. Pero cuando esta espiral se manifiesta como un camino ritual que asciende una montaña o un montículo, su significado se amplía exponencialmente. Este ascenso no es solo una metáfora, es el acercamiento hacia lo sagrado, hacia los dioses o hacia un plano superior de conocimiento y espiritualidad. En base a esto, podríamos inferir que este lugar podría haber sido una capital, tanto política como espiritual, para estas antiguas culturas. A la distancia podemos ver el montículo piramidal que vimos en la parte 3, así como el gran geoglifo de Tunupa. Hacia el norte encontramos el observatorio que vimos en la parte 4 de este documental. Y arriba a la derecha vemos el montículo adyacente o la hija del montículo con espiral, que presenta los mismos rasgos del montículo de Miraflores en Perú, que vimos en la parte 3. Al otro lado, los tulpares haciendo guardia y las plataformas con el montículo piramidal anillado. Podemos observar que la cola de la espiral baja serpenteando el montículo, como una serpiente, un camino real o sagrado desde los observatorios hasta el templo principal, en medio de la espiral. En su tiempo de esplendor debió ser un espectáculo magnífico, con miles de personas viajando hasta este lugar para celebrar los solsticios y equinoccios. Dentro de la espiral y de los círculos concéntricos, los altares, Pilares de roca dispuestos en forma de espiral. con un alto contenido de hierro y propiedades sonoras, litófonos. Aquí se encuentran ofrendas que acompañaban rituales con sonidos ancestrales para honrar a los dioses, mientras el resto del complejo que rodea la espiral celebraba el solsticio,
en lo que pareciera ser una gran ciudad con estructuras circulares enterradas, todo en el olvido, hasta ahora. Bueno amigos, estamos llegando al día final de esta expedición. Ha sido un éxito, ha sido reconfortante, me llenó el espíritu. Ha sido un honor estar acá en esta tierra con nuestros ancestros. Wow, hay tantas cosas, tengo que seguir viniendo, pero esta primera expedición ha sido wow, incluso más de lo que esperaba. Y vamos a escribir la historia de nuevo. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Aún quedan muchos sitios que no creerían que existen en Chile. Considera apoyar este canal para poder seguir trayendo más contenido y noticias de los sucesos y descubrimientos de nuestra historia ancestral. Nos vemos en un siguiente capítulo de Tras la huella de la civilización perdida, Chile.